Atención, una novedad de último momento que nos llena de mucho dolor. Murió Gustavo Cerati. Pasaron 5 años del coma. Falleció hoy a los 55 años. Desde mayo de 2010, que se encontraba en coma a raíz de un accidente cerebrovascular que sufrió después de un show en Venezuela. Y permanecía al cuidado de su mamá, Lillian Clark, que en los últimos días incluso había declarado que su hijo podía mover la mano, que la reconocía. Cerati tenía 55 años, había sido el fundador y el líder de Soda Stereo. Hace pocos días recordamos el 30 aniversario del primer disco de la banda. Con Soda Stereo grabó 7 discos de estudio, 5 en vivo, además de muchas recopilaciones como solista. Editó 5 discos, también con otros proyectos junto a otros tantos músicos del rock nacional. Su familia confirmó su muerte con un comunicado que dice: en el día de la fecha lamentamos compartir esta noticia con ustedes. Y estamos viendo el tuit que justamente, el tuit oficial que habla de la certeza de la noticia. En el día de la fecha lamentamos compartir con ustedes esta información, lo dice claramente. Recordamos, esta es la cuenta de Twitter de Gustavo Cerati, la cual se confirma lamentablemente el deceso. Recordamos que esto se certificó hace minutos nada más con un comunicado que decía justamente acerca del fallecimiento del paciente Gustavo Cerati como consecuencia de un paro respiratorio. El doctor Gustavo Balcarce, director médico de la clínica donde estaba internado, dice: despediremos a Gustavo a partir de las 21 horas en la legislatura porteña, Julio Argentino Roca 595, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Les agradecemos el respeto y la consideración con quien siempre acompañan a nuestra familia. Lo que firma es la familia Cerati. Este es el comunicado. Esto se dio a conocer hace instantes. Reiteramos, con la firma de la familia Cerati, que da cuenta del fallecimiento del músico argentino a los 55 años. Reiteramos, esto acaba de confirmarse hace segundos nada más a través de la red social. Además de la situación que acabamos de conocer, recordar que en distintas oportunidades, entrevistada a la madre del músico y a propósito de su cercanía, de que iba todos los días a la clínica, siempre se encargaba de hablar de la esperanza que tenía como madre, de que Gustavo se iba a recuperar, incluso de hablar en determinadas oportunidades de estos pequeños dejos que aparentemente demostraban la reacción de Cerati ante la presencia de su madre, quizás pestañeando, quizás moviendo un dedo, todas cosas que, de acuerdo a lo que ella informaba, como mamá intuía que tenían que ver con una respuesta inmediata a su cercanía. Imágenes de la crisis de salud de aquel año 2010, que empezaba aquí, fíjense. Este recuerdo que traemos en aquella lejana Venezuela, donde lamentablemente sufría una ACV que promovía el traslado inmediato, en cuanto así lo confirmaron autoridades sanitarias del lugar, hacia la República Argentina, hacia Buenos Aires, y a partir de allí iba a quedar internado en condiciones concretas que solo los médicos saben hasta ahora. Por eso se espera con ansiedad un parte médico concreto y oficial del lugar donde ha estado internado hasta ahora Gustavo Cerati. Las imágenes, reiteramos, son de aquel 2010, cuando se anunciaba esta crisis de salud del músico argentino y era trasladado como consecuencia a nuestro país desde Venezuela. En aquella oportunidad, había sido el 14 de mayo de 2010, Cerati había dejado el escenario. Llegó a decir en Caracas que no se sentía bien y luego lo encuentran desmayado en un lugar privado, en el Camerín. Ahí lo llevaron hasta una clínica y lamentablemente pasaron más de 4 años desde aquel episodio en Venezuela y los reiterados intentos que se hicieron desde el lado de la medicina para sacarlo de la situación que resultó irreversible hasta el día de hoy con la confirmación de su muerte. En el día de la fecha lamentamos compartir con ustedes esta información. Reiteramos, este es el comunicado oficial. Comunicamos que hoy, en horas de la mañana, falleció el paciente Gustavo Cerati como consecuencia de un paro respiratorio
Así está la firma del médico, que además es director de la clínica Alcla, donde se encontraba internado. Agrega además el comunicado: despediremos a Gustavo a partir de las 9 de la noche, 21 horas, en la legislatura porteña, Julio Argentino Roca 595, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Les agradecemos el respeto y la consideración. Como siempre, acompañan a nuestra familia. Esta última parte, firmada por la familia Cerati, a través de Facebook se da a conocer esta información, que por supuesto ha tenido una réplica monumental a través de las redes sociales. Y a propósito de las redes también, sus fanáticos, desde el momento en que se conocía en aquella oportunidad el estado de salud, el traslado de Cerati, después su posterior internación, cada vez que había una fecha especial, ya sea fundacional de la banda o, sin ir más lejos, el cumpleaños de Cerati, de a cientos se reunían frente a la clínica o en el planetario para cantar sus temas y para hacerle llegar de alguna manera también ese sentimiento vivo que permanece hasta el día de hoy entre quienes admiraban su música, su genio de creación y su talento también como cantante. Un estilo musical que marcó sin dudas la historia de la música en nuestro país. Una historia que comenzó a escribirse en los años 80 y una historia que tiene este pasaje del año 2010, cuando Ambulancia, mediante un fuerte dispositivo médico y policial por entonces, lo depositaba en Buenos Aires después del accidente cerebrovascular que se había determinado en Venezuela en ocasión de una serie de presentaciones que tenía previstos. Prácticamente bajándose del escenario, Gustavo Cerati reportaba lamentablemente este episodio. Después nunca más pudo volver a comunicarse. Bueno, el que estábamos escuchando, El Mareo, ¿no? Uno de los últimos éxitos de Cerati y uno de los temas que también cobró relevancia internacional. La verdad, hoy nos toca despedirnos con esta noticia muy triste. Pero con su legado, que otra cosa que su música, que ha generado tanto fanatismo e incluso ha acercado en estos últimos tiempos a aquellos que tal vez nunca lo habían escuchado. Nuestros respetos a la familia Cerati y nuestro respeto es replicando lo mejor de sí, sus creaciones. Con una de ellas nos vamos.